Dios les bendiga, hermanos. Hemos vuelto nuevamente a la virtualidad por lo que ya saben todos. Hay una ordenanza municipal que nos prohíbe, al menos transitoriamente, tener reuniones en forma presencial. Por lo cual tenemos que pasar a la virtualidad. Tal vez no es lo mejor, no es lo que más nos gusta, pero es lo que tenemos en este momento y es una de las formas para poder continuar en comunión, continuar juntos, continuar creciendo, continuar avanzando, continuar profundizando nuestras raíces en Cristo. Son obstáculos, pero no quiere decir que estos obstáculos tengan que de alguna forma impedir nuestro crecimiento en Dios y nuestros proyectos en Dios. Vamos a estar orando antes de leer la palabra de Dios y luego vamos a estar teniendo una meditación. ¿Amén? Señor Jesús, oh Padre amado, te damos gracias, Padre, por estar reunido con mis hermanos, a pesar de que lo hacemos en forma virtual. Señor, sabemos que estamos unidos en espíritus con cada uno de ellos. Padre, te pedimos que tú estés bendiciendo tu palabra, que esta palabra sea de bendición a nuestra vida, sea de crecimiento a nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, oh Padre amado, y te damos gracias. Amén y amén. Un poco para continuar con lo que estuve predicando el domingo pasado en forma presencial, lo que era el servicio. La verdad es que el Señor estuvo hablando en mi vida esta semana y me parece interesante tal vez enfocarlo de otra perspectiva, lo cual sería también interesante e importante que nosotros podamos entenderlo. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, vamos a ver que en el capítulo 1 habla de lo que sería los primeros discípulos. Ese es el título que lleva esta parte, pero en realidad es lo que sería el oír la palabra de Dios y con ende oír el llamado. La idea relata un momento en donde Juan, Andrés y Simón, Pedro, los tres eran discípulos de Juan el Bautista, y Juan los insta a que vayan en busca del Señor Jesucristo. Este es el relato principal de la historia. Ahora lo vamos a estar leyendo. Quiero que compartamos en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, en el versículo 35. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, Juan el Bautista, ¿no? Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo: hermano, hallamos al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo que quería compartir con ustedes es un poco el primer encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con sus primeros discípulos, con Juan, Andrés y Pedro, que es interesante cómo ellos resolvieron o cómo ellos tuvieron ese encuentro con el Señor. Lo que uno tiene que entender primero que nada es que el Señor, nosotros somos
necesarios para el Señor. No somos imprescindibles, ninguno de nosotros es imprescindible, pero sí somos necesarios, y somos necesarios en las manos de Cristo. Podemos observar que estos tres personajes de la Biblia tuvieron un primer encuentro con el Señor Jesucristo, pero no obstante siguieron la pesca, siguieron con sus actividades, siguieron con su vida, y luego fueron nuevamente llamados en una segunda instancia, que lo podemos ver en Lucas capítulo 5, que es en la pesca milagrosa, y vemos cómo el Señor nuevamente los vuelve a llamar. Uno puede entender que el Señor, primero que nada, vemos que el Señor nos llama, el Señor tiene un encuentro con nosotros, y nosotros es la respuesta de nosotros, qué es lo que nosotros queremos tener con el Señor. Lo primero es entender la palabra, porque ellos empezaron a comprender la palabra, y a partir de comprender la palabra entendieron lo que era su llamado. Cuando el Señor llamó, si uno se pone a recordar, cuando llamó a Eliseo, Eliseo hace una quema el carro que tenía, mata a sus bueyes, como que no quiso volver atrás, no quería volver atrás. Cuando nosotros hace muchos años atrás una canción muy vieja, muy vieja, que decía, no mires para atrás si el arado has tomado ya. Mira a Cristo Jesús. Digamos, habla de que cuando entramos en las cosas de Dios, nuestra vida tiene que ir hacia adelante en el camino del Señor. No tenemos que volver hacia atrás. Muchas veces vemos en el mundo que hay personas que conocen a Dios, e inclusive en la iglesia misma. Tenemos hermanos o personas que conocen a Dios, conocen de la palabra de Dios, pero continúan no cambiando totalmente su vida. Vuelven continuamente a las redes, vuelven continuamente a la pesca, vuelven continuamente a las vidas que llevaban con anterioridad, conociendo a un Dios, pero vuelven con frecuencia, vuelven a lo que estaban en sus vidas previas. Muchas veces lo que uno tiene que entender es que cuando el Señor decidimos escuchar su palabra y decidimos ser instrumentos de parte de Dios, debemos de cambiar, dejar realmente nuestras redes, dejar realmente nuestra pesca y buscar la pesca y las intenciones de Dios. Hace un tiempo atrás yo le comentaba a Gabriela de que qué es lo que nos vamos a llevar nosotros de esta tierra, ¿no? Hay un dicho muy viejo, principalmente de las personas mayores, que dicen, bueno, lo que nos queda y lo que nos llevamos son los recuerdos. Y la realidad es que no es tan así. No digo que no nos llevemos recuerdos, pero no sé si es tan así como uno lo ve humanamente. Porque dice la palabra de Dios que no vamos a tener dolor, ni tendremos lágrimas, ni llanto. Y uno dice, si yo me llevaría los recuerdos, tengo tantos recuerdos buenos como malos. Quiere decir que eso de los recuerdos es algo relativo. Digamos, lo que voy yo es que lo que nos vamos a llevar seguro es el trabajo que hemos hecho en Cristo Jesús. Todo lo que hacemos en Dios, todo lo que nosotros nos esforzamos en Dios, es lo que tenemos en el cielo. Es lo que decíamos la semana pasada, pero esto tiene que ver con el llamado de parte de Dios y cómo uno responde a ese llamado. Estos discípulos escucharon la palabra de Dios, pero volvieron nuevamente a sus redes, volvieron nuevamente a sus barcos, a su pesca. Ojalá que hoy nosotros podamos entender que cuando el Señor nos llama es para empezar a derribar esas habitaciones que no son de Dios. Muchas veces uno deja, como quien dice, deja cositas dentro para las dudas, entonces volvemos. Por si acaso, entonces tenemos un palenque, como dicen en el campo, un palenque donde arrascarse. Yo creo que uno tiene que cuando uno acepta a Cristo en su corazón y realmente decide escuchar la palabra de Dios, uno tiene que entender de que el cambio tiene que ser radical. Uno tiene que entender que que las personas permanezcan
el conservar las almas en la iglesia y lo que es el crecimiento de las almas depende de los discípulos. El Señor, uno dice, ¿no era Dios acaso? Sí, pero entendió y entendía, y hasta el día de hoy es lo que el Señor transmite, que no se puede hacer solo Jesucristo hacer el trabajo. Necesita obreros que hagan el trabajo. Por eso la palabra dice, la mies es mucho y pocos son los obreros. Digamos, pocos son aquellas personas que realmente quieren trabajar para el Señor. Piensan que las cosas materiales son perdurables o las cosas espirituales del mundo son perdurables y no entienden de que en realidad lo único que perdura es la piedra fundamental que nosotros tenemos en nuestra vida. Con esto lo que quiero decir es que realmente las iglesias, como esposa de Cristo, como cuerpo de Cristo, realmente la permanencia de las personas y el crecimiento de las personas dependen de nosotros. Yo el domingo decía de que hay muchas personas que han hecho institutos, muchas personas que se han capacitado, muchas personas que han intentado, y la verdad que me quedó resonando en la semana. Y el otro día estaba escuchando ahí de oídas, Gabriela está haciendo, digamos, lo que sería un curso avanzado, y escuchaba en la cual muchos de los participantes decían de que estaban, digamos, trabajando en el discipulado, trabajando en la enseñanza de las personas que recién ingresaban. Y decía, wow, cómo el Señor habla a la vida y nos habla a nosotros, y nosotros tenemos que oír lo que la palabra de Dios habla a nuestra vida, y a partir de que oímos la palabra vamos a recibir el llamado. Es importante entender que realmente tenemos que transmitir lo mucho o lo poco que nosotros tenemos que esforzarnos para que las personas que han venido a Cristo permanezcan en el Señor y profundicen sus raíces. Todos nosotros algo tenemos para dar, no nos tenemos que quedar quietos, tenemos que ser servidores de Cristo, tenemos que escuchar el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Pero hay algo interesante que no lo quiero dejar de remarcar, que es algo que el Señor también muestra en este pasaje. Dice que cuando vinieron, y esto también uno tiene que entender, cuando uno se acerca al Señor Jesucristo, porque dice que la intención de ellos era acercarse a Dios, y el Señor les sale al encuentro. Fíjense que lo dice en el versículo 38, dice, y volviendo Jesús, viendo que le seguían, viendo que ellos venían, dice, les dijo, ¿qué buscáis? Él les sale al encuentro. Qué interesante es ver esta actitud del Señor Jesucristo. Cuando uno se quiere acercar al Señor Jesucristo por necesidad, tal vez en estos momentos, muchas veces nosotros estamos con momentos difíciles porque de vuelta estamos encerrados, porque de vuelta estamos con situaciones que no sabemos cómo van a evolucionar, cómo van a presentarse en cada una de nuestras vidas, cómo lo vamos a poder resolver, las situaciones que se presenten en cada una de nuestras vidas. El Señor nos sale al encuentro. Uno puede ver la parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo venía y el Señor no esperó a que entrara, sino que el Señor le salió al encuentro. Qué interesante es ver que el Señor no está esperando que nosotros estemos, Señor, Señor, Señor. No, el Señor, cuando ve la actitud, ve la intención de nuestro corazón, el Señor viene al encuentro. Dice la palabra de Dios que así al encuentro vas a venir en su segunda venida, ¿no? O mejor dicho, no a la segunda venida, sino cuando el Señor venga, cuando la iglesia sea arrebatada. La iglesia será arrebatada y el Señor nos va a salir al encuentro en el cielo. Siempre el Señor sale al encuentro. Él está al encuentro, Él está pendiente de nosotros. Él está pendiente de tu vida. Él necesita de tu vida. No sos imprescindible, no te creas imprescindible, pero Él necesita que seas un siervo fiel, útil y que trabajes para la obra. Porque a partir de lo que vos haces en la obra,
va a hacer que aún algún hijo de Él permanezca y algún hijo de Él crezca. Y el Señor, cuando estés necesitado, quédate tranquilo, Él te sale al encuentro y te dice, ¿qué estás buscando? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Yo te salgo al encuentro. Que el Señor en esta noche te esté bendiciendo y en esta semana que empieza podamos decirle, Señor, y el Señor te va a decir, quédate tranquilo, yo te salgo al encuentro y te pregunto, ¿qué es lo que necesitas? El Señor en esta semana te dice, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu problema? Yo estoy al encuentro. Dios te recontra bendiga, hermano. Bendiciones. Vamos a estar orando para despedirnos. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias porque tú nos hablas cada día, Señor. Padre amado, tú tienes tu forma, tus modelos, Señor, y te damos gracias porque a pesar de las diferentes formas, Señor, tú no estás encuadrado en ninguna, Señor. Tú estás hablando en nuestras vidas y por eso te damos gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que esta semana tú estés pudiendo hablar a cada una de sus corazones, de sus mentes, Padre, y poder que cada uno de nosotros podamos entender y comprender, Jehová, qué es lo que tú deseas de nuestra vida, cuál es el llamado que tú tienes para nuestra vida. En tu nombre, Padre amado, te damos gracias. Bendícenos, Señor. Amén y amén. Dios les recontra bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.